Bienvenidos al canal, bienvenidos al primer video del canal. No me quiero estirar mucho. ¿De qué se va a tratar este canal? En principio de automovilismo, sea internacional o nacional, sea quizás Fórmula 1 es lo que yo miro a nivel internacional y nacional. Bueno, les conocí de turismo nacional, turismo carretera o Super TC 2000, Top Race, lo que sea, lo que venga, vamos a estar hablando de eso. Quizás de un fin de semana específico de carrera o quizás de un tema referido a la categoría, pero no necesariamente hablando de lo que pasó un fin de semana. En principio la idea para el canal sería esa, quizás en el futuro tengo otras ideas, quizás veo cómo implementarlas, no es lo que viene al caso hoy. Hoy es la introducción y el tema de este primer video es el turismo carretera. ¿Y qué en específico del turismo carretera? Básicamente la situación actual de la categoría. Cómo se llegó al punto en el que estamos, compararlo con la historia. Creo que hoy en día la categoría no es ni la mitad de popular de lo que fue en su momento. Creo que lo que más lo sostiene hoy en día es el nombre, es la historia y nada más. Creo que la categoría hoy perdió mucha credibilidad por parte del público, quizás a veces exagerada, que es lo que vamos a ver después. Creo que también obviamente perdió espectáculo. Creo que para las carreras que son hoy en día en una categoría que es con carreras finales a 20 vueltas nada más, un sprint rápido, creo que pasa menos que lo que pasa en una carrera de Fórmula 1 que tiene muchas más vueltas, que tiene paradas en boxes, que tiene estrategias, que no se refiere a solo adelantamientos en pista. Bueno, comparado a la Fórmula 1, creo que el TC hoy en día tiene incluso menos sobrepasos. Por eso en la carrera de este año de Buenos Aires se sintió tan distinto, la gente se sorprendió porque hace tanto que no pasaba algo así, que una carrera sea medianamente peleada, que todos se sorprendieron para mejor. Pero ¿qué pasó? En San Nicolás este fin de semana se volvió a la realidad, y es que la categoría tiene carreras que no pasa nada. Esta carrera de este fin de semana se definió prácticamente en la largada. Si ven la publicación de Canapino, creo que fue, él mismo lo dijo. Y además de analizar lo que es hoy la categoría, me gustaría también dar mi opinión sobre lo que quiero para la misma, sobre los autos, sobre las pistas, sobre los eventos en general de la categoría, la promoción. Pero siguiendo con este tema, quiero aclarar que esto es solamente mi opinión. No pretendo decirle qué pensar a nadie. Muchas veces cuando doy mi opinión es distinta a la de la mayoría, ya vamos a ver por qué. Pero muchas veces lo que pasa es que la gente te discute de mala forma, y eso es lo que no quiero. Lo que quiero yo para el canal es buen ambiente, gente que comente con fundamentos, con buena onda y no insultar por insultar, porque muchas veces cuando uno da su opinión en las redes sociales trae eso, trae gente con mala onda, gente que se cree que sabe mucho solo por ser mayor. Esto está lleno en internet, sobre todo en este tema que es el turismo carretera, que muchas veces atrae a gente mayor, y siempre pasa lo mismo. Siempre se creen que por la edad saben todo, y si sos ignorante vas a ser ignorante joven o mayor. La edad no te da sabiduría porque sí. Entonces lo que quiero aclarar antes de empezar a hablar del tema del video es eso, que esto es solamente una opinión y que me gusta mucho debatir, comentar con gente que tiene buena onda, que tiene ganas de hablar, que no insulta, que tiene fundamento para lo que dice, y bueno, básicamente eso, buena onda. Y bueno, yendo al punto del video, haciendo un resumen de, digamos, las cosas negativas de la categoría, podríamos empezar con la dirigencia, que no se ve ningún esfuerzo por mejorar la categoría, más allá de que cuando hablan siempre dicen que como que está todo bien, como que es la categoría. Entonces, si partimos de una base en la que la categoría no asume lo que está mal, entonces ya eso complica mejorar. Hablando del espectáculo, no hay que olvidarse
que hace no tanto, hace un par de años creo que fue Giuliano, el jefe técnico de la CTC, que dijo en una entrevista que priorizaba la paridad sobre el espectáculo. Algo que se viene hablando de hace mucho tiempo, muchos años, era lograr la paridad entre los autos. Pero ¿qué pasó? Se buscó tanto esa paridad que se olvidaron del espectáculo. Y creo que es posible lograr paridad sin olvidarse del espectáculo. Creo que la categoría no lo sabe hacer, creo que no le importa hacerlo, creo que mientras esté todo parejo, como dijo el jefe técnico, va a estar todo bien y entonces la categoría nunca va a mejorar sus carreras. Además, otro tema en contra del espectáculo son los circuitos, que parece que se pegan un tiro en el pie eligiendo los circuitos, salvo este año y el año pasado, por la pandemia, tuvieron que volver a Buenos Aires, un circuito clásico de la categoría, un circuito que nunca se debería haber ido, y tuvieron que usarlo. Pero no me sorprendería que cuando termine la pandemia, que esperemos que sea pronto, que se vuelva a dejar de lado Buenos Aires. Y todo por problemas que tienen con la diligencia, con los dueños del circuito, con todo. Además, siguiendo con el tema de los circuitos, siempre parece que se eligen como para hacer publicidad de las provincias. No sé si se fijaron, siempre que van a, no sé, hay muchas carreras, o había, digamos, muchas carreras en Entre Ríos. Y era toda la publicidad de Entre Ríos, había como carreras que eran Paraná, Concepción, ahora no me viene a la mente la otra, pero eran todas en el mismo área. Incluso había una subcopa para la provincia. Y siempre aparecen los gobernadores y siempre es publicidad para la provincia y demás. Si no, en Neuquén, que el gobernador, hasta hubo memes de eso, porque el gobernador se la pasaba todo el tiempo en la transmisión. Corrían una serie, gobernador, corrían otra serie, gobernador, corrían otra serie, gobernador, corren la final, gobernador, el gobernador va a saludar a los pilotos, el gobernador y el gobernador. No puede ser así, no es lo que venimos a ver. Nosotros venimos a ver automovilismo y creo que se mete mucho el tema política, el tema publicidad, y eso no es lo que queremos. Creo que hay que empezar a regular un poco esto, pero no va a pasar. Lamentablemente con esta dirigencia no va a pasar porque es lo que buscan. Publicidad para las provincias, para los gobiernos, y no se pone como prioridad el espectáculo o la categoría en definitiva. Y bueno, después otros temas para analizar serían también el sistema de puntaje o la Copa de Oro. Yo creo que la Copa de Oro no funciona. De la forma en la que está implementada en esta categoría no funciona. En el NASCAR hay, no estoy muy al tanto de cómo funciona, me lo explicaron hace un par de días, pero no es lo mismo de que si uno está en tema para entenderla, de que si uno no mira la categoría. Yo NASCAR por ahora al menos no miro, entonces no estoy muy en tema, pero por lo que veo siempre parece funcionarles en cuanto a lo que es espectáculo. Acá no funciona porque combinado encima con un sistema de puntaje que no anima a los pilotos a intentar un sobrepaso, porque la diferencia de puntaje entre una posición y otra es muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Si combinamos las dos cosas, un sistema de puntaje que no anima al sobrepaso y una Copa de Oro que hace que hasta faltar 5 fechas reinicia el puntaje, no anima mucho al sobrepaso. En definitiva, eso es lo que afecta mucho al espectáculo, porque un piloto obviamente va a jugar a la segura, salvo cuando necesita esa victoria que es obligatoria para pelear el campeonato, nada más. Pero ¿esto qué hace? Lo que la categoría quiere, dejar artificialmente un campeonato que se define en la última fecha, porque esto casi siempre es lo que pasa en los últimos años al menos. Algo muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, con Ledesma en 2007, que definió el campeonato fechas antes. Entonces, para evitar esto, de hecho fue en 2008 la implementación de la Copa de Oro,
se limitó así todos los puntajes, faltando 5 fechas. Y claro, lógicamente haciendo eso sí conseguís una definición de campeonato apretada, pero todo hecho de forma artificial y con un año completo en el que las carreras se definen a veces en alargada por el orden de la grilla, porque ningún piloto exige de más, sobre todo en la etapa regular, porque ¿qué pasa? Más allá de la victoria obligatoria para pelear el campeonato, una vez que la consiguen, los pilotos ni siquiera tampoco se arriesgan a ganar, porque también está el sistema de lastre, que quizás en otro lado, en otras categorías, bien aplicado, funciona. Acá no, ¿qué hace? Sumado a la Copa de Oro, sumado al sistema de puntaje, es toda una combinación que hace que los pilotos no intenten ir para adelante, no intenten el sobrepaso, porque la diferencia de puntaje entre un puesto y otro es poca, porque llegado a cierto punto del campeonato, faltando 5 fechas, los puntajes se reinician, porque sumas kilos y todo hace que en definitiva los pilotos no arriesguen nada. Me acuerdo encima que yo lo discutía con alguien en un grupo de Facebook y encima no reconocía que a lo largo del año no pasaba nada, o sea, lo veía como positivo. Me decían, ¿en dónde vas a tener una definición de campeonato así tan apretada? Y sí, es lógico que juntando todas las cosas que nombramos, que tengas una definición de campeonato apretada, pero yo prefiero tener un año en el que las carreras pasan cosas, que te tienen en la televisión mirando así, que carreras que no pasa nada, que nadie arriesga nada, que se definen en la largada para artificialmente llegar a un resultado apretado. Y otro tema para quizás cambiar o analizar es las cosas raras que pasan en la categoría, quizás respecto de exclusiones técnicas o cosas como, si vamos a ir al caso, podría ser que un piloto llega a su carrera de local y tenga la publicidad de su provincia en el parabrisas del auto, y que cuando llega la hora de clasificar hace la pole y saca medio segundo al resto. Una diferencia de medio segundo al resto en el TC de hoy en día es posible, pero es llamativo cada vez que pasa. No vamos a decir que porque pasa es porque hay algo fuera de reglamento, pero en este caso, en el que estoy nombrando ahora, ¿qué pasa? Es lo que dije anteriormente, es la carrera de su provincia, promociona la provincia, aparece el gobernador de la provincia y saca medio segundo a la hora de clasificar, medio segundo a todo el resto. Si no, quizás otro ejemplo puede ser en el desafío de las estrellas, creo que era que se llama, cuando hay que hacer la largada por sorteo, cuando van a buscar el bolillero, otro que en otra provincia lleva su gran premio local, tiene la bolilla que lo hace largar primero. Y otra vez, es un auto que auspicia toda la provincia, y entonces yo en principio no busco desconfiar de la categoría. A diferencia de muchos que cuando enseguida que alguien hace la pole, ya empiezan con que está fuera de reglamento, con que es obvio que la categoría lo deja, con que este año no es de tal marca, porque ya lo dijo la CTC. A ver, sí, hay muchas cosas raras, pero si vamos a desconfiar de cada movimiento de la categoría, ahí sí quizás ya sería hora de dejar de ver, porque si vas a ver desconfiando de cada cosa que pase, creo que ya no tiene caso que mires algo que no te gusta en definitiva. Pero sí, nadie va a negar que hay cosas raras y que hay que corregirlas. Y yo creo que habría que casi empezar con otra dirigencia y arrancar de cero. Y bueno, entonces, que
en mi opinión, ¿qué habría que cambiar? Yo creo que es hora de actualizar la categoría definitivamente. Creo que habría que romper todo y empezar de nuevo, porque ya pasó demasiado tiempo quizás para recuperarlo. Creo que el TC es una categoría que se quedó en el tiempo. Creo que lo que vemos hoy es como una especie de híbrido entre lo que fue la categoría y una especie de presente, pero que a la vez no tiene mucho sentido por lo que son los autos hoy en día, porque a pesar de haber evolucionado, son un reflejo de los autos del pasado, de hace 5 décadas quizás. Creo que los modelos de hoy en día se tendrían que haber ido progresivamente, porque hoy en día llegamos a un punto en el que le hablas a la gente de actualizar modelos y te dicen no, el TC es Chevy, Falcon, GTX, Torino. No es así. También el público ve fotos quizás, sobre todo cuando se juntan con fotos de algo clásico de la categoría, lo comparan con lo de hoy y empiezan con lo de que de Ford esto no tiene nada, de Chevrolet no tiene nada, y así, en definitiva no gana nadie, porque los que tienen algo clásico no lo ven, porque siempre quieren volver para atrás con los autos originales, y los que quieren algo nuevo tampoco lo ven, porque ven algo quedado en el tiempo. Pero a pesar de estar estancados en el tiempo, como digo, el desarrollo, digamos, que tuvieron, la evolución de los autos que hubo, quizás tuvo sentido. A ver, no es lo que yo quiero, no es la clase de evolución que yo busco, porque estás trabajando en una base que ya no tiene sentido. Pero, teniendo en cuenta la dirección que tomó la categoría, quizás tuvo sentido, porque no podemos definitivamente pretender en 2021 correr como en los 90, con una Chevy casi de calle, digamos, lo que es la forma, y quizás alta, sin carga, inestable. No cabe en ninguna cabeza que se corra así en 2021 en la principal categoría de la Argentina. Además, es muy raro ver hoy en día categorías que usen modelos derivados de producción. O sea, bueno, depende del significado que le demos a la palabra derivado en este caso, porque muchas categorías usan, digamos, la forma del auto de un auto de producción, pero modificada, sea con ensanche de carrocería, alerones y demás. Pero no se usa, digamos, lo que es la plataforma. Casi siempre es solo la cáscara, y después de ahí se trabaja. Es muy raro ver categorías que hoy en día usen, digamos, la base modificada del auto que vemos en la calle. Y todos, muchos sabemos eso, y ya es lo que se acepta, y está bien, porque hoy en día, con el nivel de los autos que hay, tiene más sentido hacer esto que usar el auto derivado de producción. Una categoría que quizás sí ya sabemos que usa autos de producción es el GT4, la categoría GT4, que tiene mucha variedad de modelos, que tiene Aston Martin, que tiene BMW, que tiene Toyota, que tiene Maserati, McLaren, no sé si ya lo dije, y más. Y ahí son autos de producción modificados ligeramente para correr en igualdad de condiciones. Creo que incluso hay casos en los que se limita el rendimiento de los autos en vez de mejorarlo para equipararlo. Creo que había en el caso de un McLaren que le sacaban potencia para poder estar a la par de otros. Ese es un ejemplo de categoría que usa autos de producción, pero no hay muchos hoy en día. Ahora, volviendo al TC, hubo chance de actualizar la categoría. Como por ejemplo, antes de empezar el Sport prototipo, que se creó en el 69, con la llegada del Chevy Tour, que llegó en el 64, y llegó este cambio a los modelos, digamos, compactos llamados en ese momento.
que en principio era una competencia entre el Chevy 2 y las cupecitas, entonces había mucha diferencia. Y esto empezó, digamos, el cambio en la categoría, que acá sí es una evolución marcada y está bien, fue un buen cambio en la categoría. ¿Qué pasó? Cuando llegaba el Chevy 2, después hubo como una guerra de modelos así modificados de los compactos que eran como prototipos, como por ejemplo también llegó el Torino. Ahí, cuando llegó el Torino se armaron también los Torinos liebres y después distintos prototipos que ahora no me viene a la cabeza el nombre, pero que hubo, como por ejemplo el prototipo Tier Ford, el prototipo creo que había Garrafa y demás ejemplos que ya conocemos, que uno puede encontrar buscando en internet incluso, que formaron parte de esta guerra de prototipos. Pero ¿qué pasó? Esto derivó en el año 69 en la creación del Sport Prototipo. Entonces se dividió el TC por un lado y el Sport Prototipo por otro. El TC un año más usó estos prototipos hasta el 70 y después ya se prohibió la inscripción de los prototipos en la categoría. Entonces, ¿qué pasó? Después del 70 quedó en lo que conocemos casi hoy en día. 4 modelos, Falcon, Chevy, GTX y Torino, salvo alguna aparición especial como quizás el Valiant o creo que hubo Chevrolet 400 en alguna aparición, pero en definitiva lo que quedó fue una limitación a 4 modelos. Ahí se acabó la imaginación casi, digamos. No solo fue esa una chance de actualizar al TC, digamos. En el 92 también apareció un llamado TC Turbo. ¿Pero qué era el TC Turbo? Era como autos de TC 2000, pero con un plus. Lo que quería hacer la categoría era competir con el TC 2000 porque en ese momento la categoría tenía una popularidad enorme. No sé si estaban iguales y cuál era más, pero el TC 2000 disfrutaba de un muy buen momento. Pero también quedó en nada, porque bueno, yo intenté buscar cómo terminó la categoría, pero no duró mucho porque quizás no hubo muchos inscriptos. No llamaba la atención del público, decía en el texto, creía al menos, por el sonido. Esto es otro tema que quizás lo hablo más adelante, pero darle demasiada importancia al sonido no me parece lo correcto cuando vamos a ver carreras, pero bueno. Tampoco no sé si fue la mejor opción tomar autos del TC2000 y modificarlos. Quizás se podría haber elegido otro camino y no exactamente los mismos autos. En definitiva, fue otra chance de actualizar la categoría que no siguió adelante y se perdió. Otra chance, además de las dos nombradas de actualizar al TC, fue quizás no lo vamos a confirmar, el Gran Turismo Americano o GTA. Creo que ese empezó en el 97, no lo tengo anotado eso, pero creo que empezó en el 97. Y el problema fue también que se supone que no logró la popularidad esperada. Pero también hay quien dice que no tuvo el apoyo necesario para seguir creciendo porque el TC era el TC y no se podía tocar. Hay una historia que se puede encontrar en internet que dice que cuando fueron a Mar de Ajó le bajaron el tiempo al TC, el tiempo de vuelta, en 7 segundos. Para el largo que tiene el circuito y el tiempo de vuelta en general que se hace, 7 segundos es una enormidad. Y bueno, después creo que fue en esa carrera también, los encargados de televisarla dijeron que no les alcanzaba el largo de los cables de las cámaras. No sé qué excusa fue esa, pero bueno, en definitiva fue otra categoría que quizás con el pasar del tiempo se podría haber fusionado con el TC y evolucionar a la misma categoría, ¿no?
los autos que se usaban eran estilo NASCAR. Se usaban, creo que Corvette, creo que se usaban, ¿cómo era el Ford? Creo que el Thunderbird y demás. En definitiva, otra chance perdida de actualizar, quizás si se hubiese hecho bien las cosas, otra chance perdida de actualizar al TC. A ver, más allá de estas 3 chances que les nombré de actualizar quizás al TC, de última se planteaba ir actualizando los modelos, los 4 que ya conocíamos, digamos como si fuesen diferentes generaciones de los mismos, quizás a partir de las mismas plataformas o de los motores. Aunque en otros países los modelos que conocemos, algunos tuvieron sucesores reales. Por ejemplo, la Chevy en Estados Unidos, Nova, la que conocemos sería la 3ª generación. Hubo la primera y la segunda que son parecidos. No, ahora no me acuerdo, creo que la primera es el Chevrolet 400 de acá, creo, no me acuerdo. La segunda es un poco distinta, la tercera es la Chevy que conocemos, la cuarta se parece a la Chevy, pero digamos tiene un estilo más quizás 80s. Y después la última generación que hubo ya no se parece en nada, fue otra cosa, usaba la plataforma de un Corolla de esa época y no tenía nada de lo que conocemos de Nova. Después del Falcon hubo distintas generaciones en Estados Unidos, pero donde más duró el Falcon, duró mucho, fue en Australia. Tomó otro camino, la evolución del Falcon, que comparado a Estados Unidos, y tuvo muchas generaciones hasta llegar, creo que hasta 2016, creo que fue el último Falcon. Fue hace muy poco que dejó de producirse y dejó de existir el nombre Falcon. No sé. Sí, creo que Australia era el último que tenía la producción, así que creo que terminó ahí. El Torino acá solo tuvo prototipos de evoluciones, pero que no fueron a nada, y bueno, el PTX no tuvo sucesor como tal. Pero como digo, quizás se podía ir actualizando, hacer distintos diseños, pero basados en la época en la que se corría, ir actualizando la plataforma, ir actualizando digamos, el motor. Hay un ejemplo de esto. Hay un motor de Bentley que se diseñó en los 50 y fueron actualizando periódicamente hasta el año pasado se dejó de producir. O sea, el mismo motor que se diseñó en los 50 se usó hasta el año pasado en base a llevarlo a los tiempos en los que corrían. Y eso nunca pasó acá, ni siquiera se planteó. De los años 70 a los 90 eran los mismos autos. Sí, obvio, quizás alguno va a decir que tuvieron avances, pero eran los mismos. Nosotros vemos fotos de los años 70 a los 90 y vemos los mismos 4 autos. Y si lo queremos ver desde otra perspectiva, hace 5 décadas que usamos la misma base, la misma idea, los mismos 4 autos. No, es inexplicable, no pasa a ningún lado. De hecho acá podemos compararlo con otras categorías a través de la historia, como NASCAR, DTM, JGTC o Super GT, después llamado, para ver las diferencias. Y sí, se compara, porque muchas veces cuando uno compara con otras cosas te dicen no compares, esto es otra cosa, o no, esto es Argentina, o no, anda a ver NASCAR, te dicen. No, cuando las cosas están bien hechas se tiene que comparar para tener una buena referencia, porque acá está mal hecho. Es una categoría que hace 50 años usa los mismos autos, no existe, no en ningún otro lado pasa algo así. Entonces, cuando se tiene una buena referencia para comparar de distintos lados del mundo, se puede hacer. De hecho, quizás habría otros ejemplos para compararlo, además de los que nombré, como el Supercars australiano, o quizás, no sé, el WRC, pero ya es otro estilo de categoría.
pero se puede comparar, porque uno tiene que tener una buena referencia. No son perfectas categorías, porque por ejemplo el DTM a finales de los 90 murió, porque creo que, ¿cómo se llamaba? ITC creo que se llamaba esa parte de la categoría. Se llegó a un punto en el que los autos eran demasiado caros, y terminó jugándole en contra a la categoría y desapareció. Después volvió, un par de años después, llamándose DTM, pero creo que ya las siglas significaban otra cosa. Pero DTM volvió. Hace unos pocos años, ahora van a empezar a usar Auto GT, y a consecuencia de algo quizás parecido a lo que les pasó a finales de los 90, se les estaban yendo fabricantes y se les complicó la situación. Entonces eligieron otro camino, que es usar Auto GT. Quizás a muchos no les convenció porque hay muchas categorías ya que tiene el mundo, pero bueno. Volviendo al tema, ahora podemos ver unas imágenes para comparar lo que iba pasando en el resto del mundo. Bueno, acá hay fotos de los 70, que la única categoría con la que vamos a comparar en la década de los 70 es con el NASCAR, porque es la única que existía en esa época, porque las otras que nombré todavía no se habían creado. Podría comparar más atrás, pero sería solamente comparar con el NASCAR. En definitiva, esta es la época en la que más se parecieron, quizás a principios de los 70, porque eran autos muy parecidos a los de producción. En la técnica no sé, porque yo he leído que el NASCAR al principio, en los 50 más o menos, usaba autos muy parecidos a los de producción respecto a técnica, solamente poco modificados, y ve que decían que en los 70 ya los NASCAR estaban bastante avanzados. Quizás no es así, pero por la vista, digamos, el estilo de las carrocerías sí se parecían, porque eran muy parecidos a los de autos de producción. Entonces, si lo comparamos al TC, eran parecidos. Ahora si vamos a los 80, ya se empieza a notar la diferencia entre una categoría y otra. Si vemos el NASCAR, se ve que ya están usando modelos de la propia época. Es un típico auto americano de los 80. Y si lo vamos a comparar con el TC de esa misma época, ya se ve que algo estaba fallando, que algo no estaba cambiando. Vemos que los autos son prácticamente iguales que los que vimos en las fotos anteriores de los 70. Los mismos autos, las mismas modificaciones de carrocería, no hubo mucho cambio. Ahora vamos al DTM, también de los 80. Y bueno, se usaban estos autos, había Mercedes 190 creo, el BMW M3, había Volvo, había Ford Sierra. Pero quizás, sobre todo a principios de los 80, eran autos también bastante de vista, bastante estándar. Al final de los 80 ya se empezaron a notar modificaciones de la carrocería y, en definitiva, evolución natural. Ahora, si ya vamos a los años 90, podemos ver el cambio. Vemos el DTM, que ya tiene estilos de carrocería mucho más agresivos, los alerones y demás. Acá se ven también Opel, Alfa Romeo. Y en definitiva, esta es más o menos la época donde los autos se hicieron muy caros, que nombré recién, y terminaron cerrar la categoría. Quizás elegir un camino no tan distinto, pero más económico hubiese sido lo mejor. Se complicó demasiado para el DTM. Después lo podemos comparar ahora también cuando nació el JGTC, que fue en los 90, que estos autos eran hermosos, los autos que se usaban. Había mucha variedad, había Ferrari F40, McLaren F1, Toyota Supra, Porsche 911, Honda NSX, Nissan Skyline. Era magia el JGTC de los 90. Después vamos al NASCAR de los 90, que era cuando ya el NASCAR se empezaba a alejar, digamos, de la estética muy parecida a los autos de producción. Ya eran quizás más prototipos con el estilo de los autos que se vendían en Norteamérica. El estilo de carrocería quizás se parecía un poco más de auto a auto. No voy a decir que eran iguales, pero se parecían.
Y si vamos finalmente al TC de los 90, vamos a ver que nuevamente los autos se parecen mucho a las otras 2 décadas anteriores. Bajaron las tomas de aire, que ya no están muy arriba. Quizás a finales de los 90 hubo ya modificación en los ensanches de la carrocería y aparecían los alerones, pero siguen siendo muy parecidos a la primera base, que es hace 20 años ya. Bueno, ahora si vamos a la época de los 2000, vemos que el DTM seguía evolucionando con las cargas, el estilo de carrocerías y demás. Eran autos ya muy avanzados, ya de auto de producción había poco y nada, más allá de lo basado que estaba la carrocería en un auto de calle. Después si vamos al JGTC, serían digamos el mismo estilo de autos a principios de los 2000, después ya se optó por otros autos, al final de los 2000, digamos 2010, llegando a 2010, ya había algo más marcado, algo más solo japonés. Estaba Nissan, Toyota y bueno, Toyota representado por Lexus, y Honda creo que tenía un prototipo en esta época, porque no tenía auto de producción para hacerlo competir con la categoría. Después si vamos al NASCAR de los 2000, al principio de los 2000 obviamente se parecían mucho a los de los 90, después siguieron evolucionando y al final de los 2000 ya se notaba otro estilo de categoría, pero manteniendo una idea base, digamos. Ahora también si vamos al TC de los 2000, al principio, bueno, parecido obviamente a los 90, después cuando va pasando esa década se ensanchan más los autos, las cargas ya son más notables, pero seguimos viendo una base errada, porque ya llevamos como 3 décadas, 4 con los mismos autos, y se sigue viendo la toma al aire y todo, cosas anticuadas, digamos, que no pertenecen a la época en la que está corriendo. Y finalmente, si vamos a la época de 2010 a 2020, vemos el DTM ahora con autos súper agresivos. Los ensanches eran bien marcados, los alerones eran enormes y demás. Al final de esta década fueron casi el final de este estilo de autos, obvio, para pasar a los GT que les nombré antes. Con Mercedes retirado, Aston Martin entró a reemplazarlo y teníamos el Aston Martin Vantage, el Audi RS5 y el BMW M4. Después en el JGTC, que ya se llama Super GT, siguieron con la misma base de las 3 marcas que nombré anteriormente, y después esta categoría tomó el reglamento del DTM, creo que se llama Class 1, el estilo de reglamento del estilo de los autos, para quizás compartir una fecha que pasó más de una vez, si no me equivoco, pero siguió evolucionando. ¿Qué autos había? Bueno, el Honda NSX, el Nissan GT-R, que la producción de Nissan GT-R parece eterna, creo que empezó en 2008 y sigue habiendo versiones hoy en día. Compitió también Lexus, pero Lexus fue reemplazado por Toyota con el Supra, que debutó el año pasado. Y bueno, después seguimos con el NASCAR, siguió digamos el estilo de autos que más allá iba sacando, digamos, se divide en generaciones el NASCAR, va sacando autos de distintas generaciones, pero su estilo, digamos, se parece, más allá de que ahora ya no se parecen mucho a los autos de producción. Es un estilo de categoría que funciona ya y siguieron evolucionando. Después del NASCAR llegamos al TC de la década recientemente terminada, y los autos nuevamente son los 4 que conocemos de siempre, sin cambiar mucho de finales de los 2010. Esta fue la época en la que debutó el motor multiválvulas, pero nuevamente es una visión errada sobre la categoría. Seguimos viendo las tomas dinámicas
a la vista y autos que no tiene sentido. El estilo de la trompa, que fue una idea creada en los 70 para hacer más aerodinámico, porque la aerodinámica de los autos de los 70 obviamente era mala, y ahora se sigue con esa idea de trompa que no existe, que ya no tiene sentido. No. Es una categoría que no sabe a dónde va y está trabada entre el pasado y el futuro. Siguiendo con este tema, me acuerdo cuando salió el rumor de que cuando Toyota, ahora las vemos a Toyota en las pickups, me acuerdo que habían dicho en un programa que sería el principio para también entrar al TC. No sé si fue un invento en definitiva del programa o no, pero lo que me resultaba gracioso era pensar con qué modelo se les ocurriría entrar, porque ¿qué iban a entrar? ¿Con un Celica TA22 o qué? ¿Un Celica de los 70 para tener sentido con los autos que corren en la categoría porque está atrasada 50 años? ¿O qué? ¿O iban a entrar con un Lexus LC y le iban a poner esa trompa horrible así redonda a ese auto? Y también no sé si se acuerdan o habrán visto la noticia hace poco de que estuvo Toyota en un evento y Barrichello usó un Toyota, un Ford, no, un Torino creo que el TC, y pintaba el Toyota. Está bien, es un sponsor, pero era medio bizarro ver un Torino y encima pintado el Toyota. No sé si se le habrá ocurrido en algún momento entrar a Toyota, pero no sé con qué modelo se les habría ocurrido entrar. Esto de la nueva evolución de los autos me lleva al siguiente tema, que es que el público en general de automovilismo argentino es una traba para el mismo automovilismo. Quizás a las categorías de siglo porque no tienen que hacer nada, porque el TC no tiene que evolucionar, no tiene que hacer nada porque la misma gente frena ese avance. Obvio que tampoco a ellos les interesa mucho lo que diga la gente, ¿no? Porque lo vemos, las carreras siguen sin pasar nada, pero claro, ¿qué pasa? No se tienen que preocupar por evolucionar nada, ni cambiar en seguridad, porque lo ignoran. Hay que sacarle un poco de atención a esta clase de público. Hay mucho público que sabe, y lo veo en los comentarios, sabe mucho más que yo, porque yo solamente estoy opinando, y esto no significa que yo sepa mucho. Yo sí quiero que la categoría avance, pero no sé mucho comparado a mucho público que quizás puede opinar con más fundamento que yo. Pero hay mucha gente que habla por hablar. Definitivamente hay que dejar de tomar como referencia, porque esto lo veo mucho en el público y me molesta. Hay que dejar de tomar como referencia al turismo nacional. Yo creo que para definir esta situación, creo que en el país de los muertos el tuerto es rey. El turismo nacional, ¿qué tiene? Lo que pide el público genérico. Autos que no están modificados, de carrocería digamos mucho, poca carga, y autos que se chocan, porque esto es lo que muchas veces me molesta del público actual. Siempre buscan esto, el choque, y lo llaman chapa hoy en día, y es mucho choque, mucho contacto, pero ya de forma abusiva. El turismo nacional, no entiendo por qué tendría que ser referencia para el turismo carretera, porque hay demasiado, ya se juega mucho, o sea, ya pasó de ser una carrera buena a ser demasiados choques. Atrás muchas veces pasan cosas que ni se ven, y que se revientan los autos, que se pegan y que hacen lo que quieren y que no frenan y que se llevan puesto a uno. Ya es demasiado el turismo nacional. De hecho, si lo vamos a comparar, el TC2000, hace no muchos años, 2004 a 2008, digamos, daba buenas carreras sin esa necesidad de estar todo el tiempo pegándose. Es como que lo que busca el público es una mezcla de el turismo nacional y autos de los 70. O sea, creo que hubo una categoría así, que era autos de esos estilos de demolición, con autos así como el Falcon y la Chevy
sin modificar. Eso parece que quiere la gente para el TC. Auto de los 70 chocándose. No funciona así. Y bueno, siempre todo es así con el público del automovilismo acá. Me acuerdo, no voy a decir quién, pero hay quien lo puede conocer. Hay alguien que comenta en páginas como Carburando o Solo TC, creo que también, que tenía de fotos de perfil luego de una marca. Y siempre comentaba como que sabía todo, como que sabía todos los secretos del automovilismo, como que entendía todo. Siempre se sabía todo, no le podías discutir tampoco, obviamente. Y uno de los grandes secretos que tenía, y lo decía cada vez que aparecía una nota de Ortelli, no, porque Ortelli es de Ford. Y eso era todo lo que decía, y yo le respondía y le decía, ¿a quién con 2 dedos de frente a eso le puede molestar? Si es un hincha de Chevrolet y Ortelli fuese de Ford, ya está. Corrió todo con Chevrolet y todos los campeonatos se los dio Chevrolet. No entiendo a quién le puede molestar de qué es hincha él en su intimidad. Pero él lo decía como el gran secreto para hacer enojar a la gente. Me acuerdo que una vez apareció también en una publicación de un video de Pierre Gasly, el piloto de Fórmula 1, festejando con el equipo, no sé qué, decía, y el protocolo, no sé qué, como diciendo, y en la Fórmula 1 funcionaba todo. Me acuerdo que también, hablando del protocolo, apareció cuando Rafaela dijo que no al TC, que no sé por qué dijo que no, porque el TC iba a ir al autódromo y volverse, o sea, no iban a ir a la ciudad ni nada. Y él dijo, excelente, como tiene que ser, no sé qué. Me terminó bloqueando. Después apareció misteriosamente otro perfil que se llamaba algo de Ciervo Ascari, algo así, con el foto de perfil del Autódromo de Buenos Aires, y que parecía, por la forma de hablar, parecía del mismo. Le volví a responder otro comentario y me volvió a bloquear. En definitiva, me parece que se creó 2 perfiles para decir las mismas estupideces que decían uno en otro perfil, y me bloqueó en los 2. Y así es el público del automovilismo. Del automovilismo de acá, la gran parte, no sé por qué es así. Como cuando repiten también la frase, sacar carga y angostar goma, sacar carga y angostar goma, sáquenle la carga. Es una frase que se repite todo el tiempo y no es la solución mágica. Probado por el Super TC 2000. No sé a quién se le ocurrió escuchar a ese público que es ignorante y solo repite frases que dice Traverso. El Super TC 2000 sacó todas las cargas, hizo autos más lentos, no funcionó. No hay que escuchar, las cosas se estudian para hacer cambios en la categoría, no hay que escuchar al público. Hay cosas en las que sí, cuando tienen fundamento sí. Pero no hay que escuchar al público en cosas tan básicas como esta, que no saben ni lo que dicen. Eso es lo que hay que cambiar también. También hablan de esencia. Mucho hablan de la palabra esencia, ¿no? Hay que meter la esencia, esa no es la esencia del TC, no sé qué. A ver, si buscamos esencia para ver el significado, dice, y cito, conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que hay que mantener, quizás en una idea básica, pero no recurrir a usar la palabra esencia para justificar que una categoría esté estancada hace 50 años. No, porque vos te puedes tener una base e ir evolucionando en base a esa base, como mostré comparando con otras categorías. No se puede decir vuelvan a correr en la ruta con auto sin carga y auto de calle así a ver si se matan, porque parece que es eso lo que les gusta. No, hay que evolucionar, no quedarse estancados tanto tiempo. Hablan del verdadero TC, cuando ven uno de los 4 modelos de siempre en la ruta, algo así. Y es curioso cómo muchos ignoran el hecho de que lo que ellos llaman verdadero TC no es en realidad el verdadero, si vamos al caso. En todo caso, empezó en los años 30 con algo que parecía más un rally safari que otra cosa. Con caminos muy duros, había autos que saltaban por las vías del tren cuando el tren venía. El punto es que mucha gente asocia verdadero TC
a algo que vieron en su juventud. Entonces, otra gente de otra época vio otra cosa. No pueden decir como verdad absoluta que el verdadero TC son 4 autos en una ruta. Una vez, hablando también en Facebook, estábamos comparando creo con otras categorías y me dice, esto es TC. Y me pone un video de la 15 haciendo ruido cuando pasaban los autos. No, ¿cómo? Yo no, y no creo, no es solo mi opinión, esto sí es verdad. Una categoría no la puedes definir con una tribuna. No, ¿cómo vas a decir esto es TC y poner no? TC tiene que ser autos. Nosotros venimos a ver carreras de autos. A mí no me interesa lo que haga la tribuna. No me interesa lo que está haciendo el público. Yo vengo a ver carreras de autos, vengo a ver el desarrollo de los autos, vengo a ver las maniobras, vengo a ver rebajes, pasadas en la frenada, alguien que se tira por afuera, alguien que respeta a otro piloto por afuera y demás. Otro me dice también discutiendo, no me acuerdo que estábamos discutiendo distintas falencias del TC y me dice, otra vez comparado con categorías de afuera, y me pone, ¿vos viste que alguna vez hicieron un asado en el WEC? ¿Qué se responde a eso? Hablan de autos de carrera de verdad cuando ven uno de estos autos que digo, los 4 modelos de siempre en la ruta, o un TN actual, y no cuando ven el MP1 o un Fórmula 1, que esos sí son autos preparados para carrera, son prototipos de carrera, esos son autos de carrera de verdad. No una Chevy modificada más o menos para correr en una ruta, no. Los autos de carrera de verdad son autos preparados para carrera, esos no son autos preparados para carrera, son autos de producción modificados. Tampoco se busca público joven, no. En definitiva son los que van a ver las carreras del futuro y van a mantener la categoría viva. Esto es parecido a lo que le pasó a la Fórmula 1 antes de que cambiaran a Liberty Media, cuando estaba Eccleston. Se estaba cayendo porque Eccleston estaba en contra de la era digital, que no le gustaban las redes sociales, que no importan, que no sé qué. Y esto lo estaba haciendo morir a la categoría. Liberty Media empezó a invertir en las redes sociales, una campaña publicitaria gigante, y hoy en día creció muchísimo la categoría en las redes sociales y demás, cómo interactuar con la gente, gracias a que cambió de propietario. Y acá no se busca el público joven. Todo el tiempo están con lo de ver el público. Acá todo el tiempo busca hombres, no sé por qué. Que los de antes sean hombres, que hoy son nenas, que no sé qué, que eran machos. No entiendo qué les interesan tanto. ¿Por qué les interesan los hombres? Yo vengo a ver carreras, no me interesa el resto. No entiendo qué es lo que buscan. Es como que les interesa todo lo que rodea al automovilismo y no el automovilismo. No lo entiendo. También sigue la guerra tonta de marcas entre el público, pero ya como a un extremo, porque está bien, alguien, un conocido le puede decir uno de Chevrolet Ford, así gana, no sé qué, pero ni siquiera, o sea, la gente nunca es neutra, no reconoce a los talentos de la contra, hacen burlas tontas, cuando un piloto va al exterior y no es de su preferencia, empiezan a insultarlo, como cuando Canapino fue a la INSA, y seguimos en ese público torpe. Le dan otro tema que yo lo había nombrado antes, que le dan demasiada importancia al sonido. A ver, a mí me gusta el sonido, me gusta cuando los autos de producción salen y no sé, tienen un B12, un B10, me encanta. Ahora, en automovilismo, yo lo espero más en los autos de calle. En automovilismo, sí, obviamente que me gusta el sonido del TC, obviamente, no hay que aclararlo, el sonido de los 6 en línea es buenísimo, pero entiendo que en el automovilismo se avanza, junto con cómo va avanzando la industria. Entonces, el sonido, por ejemplo, en el TC2000, en el Super TC2000, que los autos son 4 cilindros turbo y hacen poco ruido.
A mí mientras que hagan ruido me gustan. No, los eléctricos no me gustan, pero no solo por el ruido, porque si no sería poco justificativo, sino sería también por el hecho de que se pierde, digamos, la diferencia entre marca y marca. Hoy quizás escuchas un V12 y decís ahí viene una Ferrari o una Lamborghini, escuchas un 6 cilindros Boxer y decís ahí viene el Porsche, un 4 cilindros Boxer y escuchas decir viene un Subaru y cosas así. Pero lo del Super TC para mí es suficiente. Sí hay otra, por ejemplo el BTCC que usa también 2.0 turbo, creo, los motores suenan más, pero bueno, el Super TC es así y es así. No le dan la importancia al sonido como si fuese, no sé, eso sobre todo el resto de la categoría. ¿Qué más? Del público. Yo leí una noticia que hablaba de cómo la pandemia les afectó a los equipos, a los talleres y demás. Y uno vio eso como positivo, porque decía algo de para que vuelvan a como era antes con las peñas y las épocas del tallercito y no sé qué. Y no sé, ¿quién puede decir eso? Usan eso de las peñas y demás así como argumento de verdadero automovilismo. O sea, como que la época de las peñas y demás, eso era real y ahora con las estructuras grandes no. Pero en realidad el automovilismo, cuando empieza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era solo para las personas de mucho poder adquisitivo, de personas importantes de la sociedad. Llegó a haber gente de la realeza en el automovilismo. Era como la diversión de la gente que tenía para pagarla. Y gracias en el tiempo, a la globalización, llegó a la gente común, digamos. Entonces, no me digas que es verdadero cuando en realidad en el origen del automovilismo era para la gente que tenía plata. Hay que analizar el contexto. También hay como una obsesión con el riesgo del deporte y la muerte. No sé por qué hay como cierto morbo. Hace no mucho salió una nota en Solo TC de Traverso con lo que habla. ¿Y esto qué hace? Solamente alimenta a esta gente que está a favor de volver en el tiempo. Decía algo como que le preocupa más a los pilotos cómo funciona el auto o algo así, si funciona mal, o que les preocupa más eso que si volvían a casa y demás. Y lo puedo citar ahí en la parte que dice: el principal requisito para ser corredor era saber administrar ese miedo, y luego entraba el de manejar más o menos bien o muy bien. No tiene razón de ser este comentario. O sea, a mí me gusta el automovilismo, lo que menos quiero es que un piloto esté en riesgo. Yo no miro automovilismo por riesgo. Tengo ahí unas capturas que cuando volvió también Traverso en vuelta previa hace poco, y hablaba otra vez de que el automovilismo es riesgo y le sacaron el riesgo. No sé por qué le obsesiona tanto eso. Y me acuerdo que estábamos discutiendo en un grupo de Facebook y cuando me mostró estas capturas que les estoy mostrando, yo le digo, pero al final, si quieren tantos riesgos, que vean esos que se tiran en paracaídas, o no me acuerdo que son esos que planean y van por entre medio de las montañas y demás. Y lo peor de todo es que también habló de eso, y se puede citar también. Dice: el paracaidista que se tira y lo abre a 50 metros se juega la vida, y a ese lo mirás y te quedas enganchado. Lo que preocupa es que él es el presidente de la Asociación de Argentina de Volantes, si no me equivoco, perdón si me equivoco. Y ellos están a cargo de la seguridad de los pilotos, y el presidente dice que tiene que volver el riesgo. O sea, habla del riesgo como algo positivo en el automovilismo. No se puede creer, es totalmente inentendible que el presidente de una asociación que tiene que mantener a los pilotos a salvo diga que tiene que volver el riesgo porque eso es lo que le interesa a la gente. No entiendo entonces por qué miran automovilismo. Váyanse a mirar otra cosa. Si miran automovilismo por eso, se tiene que ir a mirar otra cosa, porque el automovilismo uno lo mira por las carreras,
por ver la precisión del piloto, las maniobras, los autos, no por el riesgo de que alguien se mate. No entiendo cómo eso puede ser un argumento, no entiendo. Traverso también minimizó el trabajo de los ingenieros cuando en realidad son una parte importante de este deporte. Una vez en la televisión dijo que había tantos ingenieros que algunos ya no sabían ni lo que estaban haciendo y que no les gustaba estar ahí y no sé qué. También esto viene sumado a cuando dijo que la tecnología elimina al piloto. Y esto lo repite la gente, por ejemplo, que mira el TC. Y yo me pregunto, ¿de qué tecnología hablan en el TC? ¿De qué tecnología hablan? Que ni siquiera saben lo que es la inyección electrónica. No entiendo. Tienen autos basados en algo de los 70, tomas basadas en los 70. No tienen nada de tecnología porque no tienen asistencias para nada los TC. Lo único que tienen son alerones, que eso es lo que... Pero eso no es tecnología. No entiendo de qué hablan. La IndyCar es una categoría de fórmula con tecnología acorde a lo que al año en el que vivimos. Y si vemos videos a bordo y demás de cuando van un auto atrás del otro, se succionan. Vemos las carreras en ovales o demás y ves como la succión hace efecto demás y se pasan. Y es algo moderno. El TC no es moderno, está quedando en el tiempo y no se pasan. Es básicamente algo mal hecho. Y encima me sorprende que cuando dijo todas esas cosas, Traverso, Enrique Scalabroni, que trabajó en la Fórmula 1, haya coincidido. A ver, él trabajó y estuvo en una época en la que había control de tracción o suspensión, no me sale el nombre, pero la suspensión inteligente en los autos y demás. Y son cosas que prohibieron en la Fórmula 1 para sacar asistencias. Y él trabajó en la época donde había más asistencias de las que hay hoy en día para los pilotos en la Fórmula 1. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede ser que una persona inteligente como él haya coincidido con eso? Y esto solamente sigue alimentando a la gente que habla. Es como si la gente fuera una máquina de repetir cosas que dice Traverso y no sé por qué. Como por ejemplo, también con esto de maniobras antideportivas o demás. Ahora pasa algo y todos dicen enseguida que tal es una mala leche, que no sé, que Werner es una mala leche, que Rossi es una mala leche y cuando en realidad después ellos mismos son los que dicen que quieren que se toquen o que se aplaudan o que se choquen porque si no hay espectáculo, porque si no se parece a TN que está todo el tiempo chocándose y es gracioso porque encima Traverso hacía muchas de estas maniobras que llamaríamos antideportivas y siempre estaban bien. Cuando lo hacía Traverso, siempre estaban bien. Como cuando en el TC2000, creo que fue, que Besoni en una definición de campeonato, estuvo en boxes, salió, algo así, y después casi lo tira. Es como que casi lo tira con intención de la pista a Traverso, y como que se arrepintió en la mitad del camino, pero ahí me acuerdo que vi los comentarios de esa situación y todos decían que era un mal perdedor, mala leche, no sé qué. Esto fue contrario a lo que pasó en el Top Race, porque me acuerdo de una situación de Catalán y Traverso, que Traverso le tapaba la pista, no sé por qué, le tapaba la pista a Catalán un montón de tiempo y lo intentaba pasar y no podía. Después cuando finalmente Catalán lo iba a pasar, Traverso lo chocó. O sea, no solo le tapó la pista, sino que después cuando lo iba a pasar lo chocó y todos los comentarios en ese caso decían que era el más grande, que no sé qué, que genio, no sé. Esa gente es la que no entiendo qué hace mirando el automovilismo. Me molesta ese público, ese estilo de público, que encima son hipócritas porque para una situación está bien y para otra está mal. Siempre lo que hace Traverso está bien. Siempre. Dice estupideces, no, aplaudámoslo porque es Traverso. Hay que cortar con esa clase de público, hay que refrescar el público. La verdad, definitivamente tengo cero problemas con que la gente disfrute de ver cosas del pasado, que le traiga lindos recuerdos, porque hay mucha gente que le trae recuerdos de su familia y demás. Entonces eso está bien, obvio que está bien. El problema es cuando empiezan a romantizar el pasado, o romantizan el riesgo, o romantizan la muerte, o romantizan por vaya a saber qué razón que un tipo fume antes de correr y hablen mal de otro que hace
un juego psicológico, una especie de ejercicio psicológico para concentrarse antes de correr, como una vez que vi un video de Juan Tomás Talamagni, que estaba haciendo un ejercicio, ahora no me acuerdo cómo era, y decían que está haciendo, que es un payaso, no sé qué, pero está bien cuánto Traverso fumaba antes de correr porque es un grande. Vaya a saber eso que tiene que ver con automovilismo. Les molesta les molesta como que el automovilismo sea profesional, que los pilotos estén en forma, que sean profesionales, y romantizan cosas que no tienen nada que ver con automovilismo. También le dicen pecho frío Arduzo, muchas veces le dicen pecho frío Arduzo, porque a veces no pelea posiciones cuando están pasando por afuera y demás. Cuando está perfecto, las maniobras se hacen de a dos y Arduzo siempre fue limpio para correr y está bien que te dejen pasar por afuera, así como cuando le dijeron a Ortiz cuando dejó pasar a Ventil, aunque ahí fue peor porque no solamente le decían quizás pecho frío, sino como que estaba todo arreglado y cosas así. O sea que está bien que si te están pasando por afuera lo tires, porque eso lo haría Traverso. Romantizan cosas que no tienen nada que ver con automovilismo, como decía, como cosas que tienen que volver para que el automovilismo sea bueno, así como peñas o asados o familia o los tallercitos de los barrios que no hacen a lo que es el deporte, o al menos no es de hoy en día. Lo que importa son los autos de carrera, las carreras. ¿Te gusta el automovilismo o te gusta lo que rodea el automovilismo? Porque yo vengo a ver autos de carrera. Si querés asado, juntate lo de tu amigo y come un asado. No tiene nada que ver con el automovilismo. El pasado es el pasado. Quedó atrás. No se puede pretender de ninguna forma volver para atrás. Me acuerdo que en un video el mismo Rubén Daray, que corrió un par de carreras en el TC, dijo que le daba miedo, algo miedo, lo puso como muy peligroso al TC por la forma en la que se construían los autos. Ahora no me acuerdo específicamente qué decía, porque hablaba de una barra que como que la calentaban y después la enfriaban o algo así, y quedaba como muy así nomás, como que comparado al TC2000 de la misma época no había comparación, el TC era mucho, digamos, más hecho así nomás a la ligera. Estamos tan perdidos que en vez de buscar avanzar, se busca volver para atrás. Inexplicable. Y bueno, ahora que hicimos todo este análisis de lo que sería pasado y presente y comparación con demás categorías, vamos a dejar el video acá para dividirlo en dos partes, así no se hace tan largo. Y en la segunda parte me queda decir cuál es mi idea, que habría que cambiar respecto de quizás autos o circuitos o lo que sea, y más sería cerrar con eso. Dejamos esta parte de análisis como la parte 1. Entonces le voy a pedir que si les gusta el video, por favor dejen el me gusta, que aunque sea uno siempre ayuda, que si quieren comenten, porque mientras sea con buena onda está todo bien, es lo que a mí me gusta debatir con gente que le gusta hablar, con razonamiento, con buenas ideas y demás. Y por favor, suscribirse y activar la campanita, que la piden todos los que hacen videos, que es la campanita, es que le avise, que te mande una notificación de que el canal subió un video. Así no se pierde, porque YouTube tiene la costumbre de hacer perder los canales chicos, de hacerlos aparecer y no recomendarlos. Entonces, por favor, la campanita es importante, que también está abajo al lado de suscribirse. Así que nada, nos vemos en la parte 2.